Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Venegas y junto a mi compañero Oscar Maulen del grupo Larva vamos a presentar nuestro trabajo acerca de las restricciones de identidad. Para comenzar, las restricciones de identidad se aplican en diferentes niveles, desde dependencias funcionales hasta restricciones multivaloradas. Estas restricciones nos ayudan a mantener la consistencia de los datos y evitar problemas como la duplicación de información o la inserción de valores no válidos. Es crucial comprender cómo utilizar correctamente estas restricciones en el diseño y desarrollo de bases de datos, además de brindar seguridad y control sobre los datos. También mejorar la eficiencia de las consultas y operaciones en general. Tenemos las restricciones de los dominios. Las restricciones de los dominios son una forma sencilla pero importante de mantener la integridad de los datos en una base de datos. Al especificar un dominio para cada atributo se establecen los posibles valores que pueden tomar. Estas restricciones permiten verificar los valores ingresados en la base de datos y garantizar que las consultas realizadas sean lógicamente coherentes. En resumen, las restricciones de los dominios aseguran la validez y coherencia de los datos almacenados en una base de datos. Cláusula check. Una cláusula check es una característica de SQL que permite restringir los dominios de una columna en una tabla de base de datos. Esta cláusula se utiliza para limitar el rango de valores que puede tener una columna, especificando un predicado que debe cumplirse para cualquier valor asignado a esta columna. Por ejemplo, al crear una tabla, se puede utilizar la cláusula check para establecer una condición que debe cumplirse para los valores de una columna específica. Esto asegura que solo se inserten valores que cumplen con el predicado especificado. Supongamos que tenemos esta tabla llamada empleados en una base de datos y queremos asegurarnos de que la columna edad solo contenga valores mayores o iguales a 18 años. Podemos usar una cláusula check para definir esta restricción de dominio. Bueno, aquí tenemos la cláusula domain. Supongamos que estamos trabajando con una base de datos que admite la creación de dominios personalizados. Deseamos crear un dominio llamado estado civil para la columna estado civil en una tabla de empleados y limitar los posibles valores a soltero, casado, divorciado o viudo. Podemos definir el dominio y luego aplicarlo a la columna correspondiente. En este ejemplo, creamos un dominio llamado estado civil. Luego, en la definición de la tabla empleados, hemos utilizado el dominio estado civil en lugar de especificar directamente el tipo de datos varchar 20 para la columna estado civil. Esto asegura que solo se permitan los valores definidos en el dominio de esa columna. Restricción de existencia. Esta restricción evita la aparición de valores nulos en las columnas. Esto se puede definir en el momento de crear una tabla indicando los campos que no soportan nulos en sus datos. Podemos ver en este ejemplo que sería en la columna nombres, agregamos el not null para hacer una restricción de existencia. Tenemos la restricción de unicidad. Una restricción de unicidad es una restricción que se aplica a uno o varios atributos de una tabla en una base de datos para garantizar que los valores en ese atributo sean únicos, es decir, que no se repitan en ninguna fila de la tabla. Esta restricción es fundamental para mantener la integridad de los datos y prevenir la duplicación de información en la base de datos. En este ejemplo, hemos definido una tabla llamada empleados con tres columnas, ID, nombre y célula. La columna célula está marcada como unique, lo que significa que debe contener valor único en cada fila. Estructura del modelo relacional. El esquema de una relación muestra los atributos que ésta tiene y se representan como R A1, A2 hasta AN. En la instancia, una relación tiene muchas tuplas, la cual es un objeto matemático que está ordenado. Una tupla se representa como TJ igual de 1 de 2 hasta Dn, por lo que la instancia de la relación es R de R igual T1 de 2 hasta Tn. Para representar el acceso a los datos del atributo AI, una tupla TJ se representa de la siguiente manera: tj.ai o tj corchete AI. Tenemos la operación de selección. Es utilizada para filtrar tuplas que satisfacen un predicado específico en una relación. Se denota con el símbolo griego sigma minúscula y permite expresar consulta de datos de manera matemática en una relación. Dada una relación R y un predicado P, la selección de la relación R según P se representa como sigma P en R. Esta operación devuelve un subconjunto de tuplas de R que cumplen con la condición lógica y crea una nueva relación del mismo tipo que contiene esas tuplas. La proyección es una operación que se aplica a un esquema de relación R A1, A2 hasta AN y a un grupo de atributos C1, C2 hasta Cm, que es un subconjunto de A1, A2 hasta AN. Es una operación uninaria que devuelve una relación compuesta únicamente por los atributos especificados, excluyendo a los demás. Al tratarse de una relación, se eliminan automáticamente las filas duplicadas en el resultado. Aquí tenemos la reunión natural. La reunión natural es una operación que combina dos relaciones de tablas en función de las columnas que tienen en común. Es decir, se basa en la igualdad de valores en las columnas coincidentes.
La reunión natural se puede expresar matemáticamente utilizando la operación de intersección de conjuntos. Para realizar una reunión natural, se toman dos relaciones y se comparan las tuplas en función de las columnas coincidentes. Las tuplas que tienen los mismos valores en las columnas coincidentes se combinan en una sola tupla en el resultado de la reunión. Supongamos que tenemos dos relaciones empleados y departamentos. La relación empleados tiene las columnas ID, nombre y departamento ID, mientras que la relación departamentos tiene las columnas departamento ID y área. Aquí tenemos la tabla de empleados. La reunión natural entre dos relaciones se puede expresar matemáticamente utilizando la operación de intersección de conjuntos. Tupla colgante. Son aquellas que no tienen correspondencia directa en la otra relación. Estas tuplas colgantes pueden ser aceptables en ciertos contextos de modelado de entidades o relaciones. Para trabajar con ellas se utiliza la reunión externa, que permite operar con relaciones que tienen tuplas colgantes y mantener la integridad de los datos. Existe una tupla TR-NR, tal que no existe ninguna tupla TS-NS, tal que la intersección de los atributos comunes entre TR y TS sea igual. Tenemos la dependencia del subconjunto. Es una restricción que establece una relación de dependencias entre dos conjuntos de columnas en una tabla. Indica que los valores de un conjunto de columnas determinan o están asociados con los valores de otro subconjunto de columnas. La dependencia de subconjuntos se puede expresar de la siguiente manera. Si tenemos una tabla de columnas A1, A2 hasta AN y B1, B2 hasta BM, la dependencia de subconjuntos establece que los valores de las columnas B1, B2 hasta BM están determinados o son función de valores de las columnas A1, A2 hasta AN. Esto se puede representar matemáticamente aquí vista en pantalla. Integridad referencial. En el modelo entidad-relación es un principio que garantiza la validez y consistencia de las relaciones entre entidades en una base de datos. Se basa en el uso de claves primarias y claves externas para establecer conexiones entre entidades. La integridad referencial asegura que las claves externas se refieran a claves primarias existentes, evitando referencias inválidas o huérfanas. Se pueden utilizar acciones de actualización y eliminación en cascada para mantener la coherencia de las relaciones. En resumen, la integridad referencial es esencial para mantener la integridad de los datos y asegurar la validez de las relaciones en una base de datos. Aquí tenemos lo que es insertar. Insertar, si se inserta una tupla de T2 en R2, el sistema debe asegurar que hay una tupla T1 de R1, T1 sub K igual a T2 sub alfa. Es decir, T2 sub alfa pertenece a la proyección de K de R1, ya que los atributos de alfa son claves foráneas de la PK de R1, es decir, los atributos de K. Borrar. Si se borra una tupla T1 de R1, el sistema debe calcular el conjunto de tuplas de R2 que hace referencia a R1. Aquí tenemos lo que es actualizar. Durante las actualizaciones en un esquema de base de datos con relaciones y referencias, se deben realizar comprobaciones para mantener la integridad de los datos. En el caso de actualizar la relación que realiza la referencia, se verifica que el nuevo valor de la clave externa esté contenido en la relación de la referencia. En el caso de actualizar la relación a la que se hace referencia, se verifica si existen tuplas dependientes de la relación referenciante antes de realizar la actualización. Estas comprobaciones ayudan a asegurar la coherencia y validez de los datos en el esquema de base de datos. Aquí tenemos la tupla T'2 sub alfa pertenece a la proyección de K de R1. El valor de T'2 en el atributo alfa está contenido en la proyección de la clave primaria de K de la relación R1. Dependencia funcional. Una dependencia funcional es la relación lógica entre conjuntos de atributos que establece que los valores de un conjunto determinan de manera única los valores de otro conjunto. Se utiliza para garantizar la integridad y consistencia de los datos en una base de datos. Las dependencias funcionales son importantes en el diseño y normalización de bases de datos para evitar redundancias y anomalías en los datos. Representación matemática está dada por AB. Esto significa que para cada combinación de valores únicos en A existe un solo valor correspondiente y determinado en B. Aquí tenemos la restricción de cardinalidad. La restricción de cardinalidad en el contexto de la base de datos se refiere a la limitación o regla que establece el número de concurrencias o instancias de una entidad que puede estar asociada con otra entidad en una relación. La restricción de cardinalidad se puede expresar matemáticamente utilizando símbolos y operadores. Los símbolos más comunes utilizados para representar la cardinalidad son: 1 representa la cardinalidad de 1, de 0 a 1 representa la cardinalidad de 0 o 1, 0 a n representa la cardinalidad de 0 o más, 1 a n representa la cardinalidad de 1 o más. Estos símbolos se utilizan para indicar la cantidad de ocurrencias permitidas en una relación de entidades. Por ejemplo, si tenemos dos entidades, cliente y pedido, y queremos establecer una restricción de cardinalidad que indique que un cliente puede tener 0 o más pedidos, mientras que un pedido debe estar asociado a un solo cliente. Podemos expresarlo matemáticamente de la siguiente manera. Aquí tenemos la relación de cliente, cardinalidad de 0
a muchos, relación con cardinalidad de 1 a pedido. Superclave. Una superclave es un conjunto de uno o más atributos que garantizan que cada fila o tupla en la tabla sea única. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera. Si tenemos una tabla T con atributos A1, A2 hasta n y existe una dependencia funcional entre estos atributos A1, A2 hasta n hacia todos los demás atributos, entonces A1, A2 hasta n es una superclave. Esto significa que la combinación de valores de los atributos A1, A2 hasta n garantiza la unicidad de cada fila en la tabla T. Se pueden haber varias superclaves en una tabla, pero se busca identificar la clave candidata. La clave candidata es una superclave mínima, es decir, un subconjunto mínimo de atributos que también garantiza la unicidad de cada fila en una tabla. Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera. Si A1 hasta si A1, A2 hasta AN es una superclave y no se pueden eliminar ninguno de los atributos A1, A2 hasta N sin perder la unicidad, entonces A1, A2 hasta N es una clave candidata. Esto implica que una clave candidata es una superclave irreducible, donde ningún subconjunto de los atributos puede garantizar la unicidad de la fila de las tablas. Tenemos la satisfacción de una dependencia. La satisfacción de una dependencia funcional, con las siglas de F en una base de datos, se refiere a la condición en la cual todas las tuplas de una tabla cumplen con la relación especificada por dicha dependencia funcional. La satisfacción de una DF puede ser expresada matemáticamente de la siguiente manera. Dada una tabla T con atributos A y B y una dependencia funcional de A a B, la satisfacción de la DF se puede presentar como: para cada tupla T en la tabla T, si los valores de los atributos en A de la tupla T son iguales, entonces los valores de los atributos en B también deben ser iguales. Esta representación matemática establece que para cada combinación de valores de los atributos A, si hay dos tuplas en la tabla T con los mismos valores en A, entonces también debe tener los mismos valores en B. El algoritmo que se presenta es un algoritmo para detectar valores inconsistentes en una relación, basado en un conjunto de dependencias funcionales. Si se encuentra una inconsistencia, se registra un mensaje o se realiza una acción específica para indicar la inconsistencia de valores de las tuplas TI y TJ debido a la dependencia funcional de K. En resumen, este algoritmo permite identificar valores inconsistentes en una relación basándose en las dependencias funcionales establecidas. Compara todas las combinaciones de tupla y verifica si hay discrepancia en los valores de atributos determinados por las dependencias funcionales. Tenemos nuestro algoritmo 2. La entrada del algoritmo incluye una relación R con un conjunto de numerales de tuplas existentes TI, pertenecientes a esa relación, donde I varía desde 1 hasta n. También se le proporciona una tupla T que se desea insertar en la relación R. Además, se especifica un conjunto de numerales de dependencias funcionales D, representadas por DI, donde X y Y es el conjunto de atributos determinantes y Y y es el conjunto de atributos determinados, con I variando desde 1 hasta m. El conjunto utiliza dos bucles anidados para comparar las tuplas e insertar T con las tuplas existentes en la relación y verificar si hay valores inconsistentes basados en las dependencias funcionales. El bucle externo for i itera desde 1 hasta n, seleccionando una tupla existente de i en cada iteración. El siguiente bucle for j itera desde 1 hasta el número de dependencias funcionales del conjunto D. En cada iteración se verifica si hay valores de los atributos xj en la tupla insertar t y la tupla existente ti son iguales, pero los valores de los atributos yj son diferentes. Esto indica una inconsistencia de valores debido a la dependencia funcional de j. Si se encuentra una inconsistencia, se registra un mensaje o se realiza una acción específica para manejar la violación de la dependencia funcional. En resumen, este algoritmo permite verificar si la inserción de una nueva tupla en una relación violaría alguna dependencia funcional existente. Compara la tupla insertar con las tuplas existentes y verifica si hay discrepancias en los valores de atributos determinados por las dependencias funcionales. Si se encuentra una violación, se toman las medidas adecuadas para garantizar la integridad de las dependencias funcionales. Cierre de un conjunto de dependencias funcionales. Se refiere a encontrar todas las dependencias funcionales que puedan derivarse lógicamente a partir del conjunto original. Se calcula utilizando el algoritmo de cierre, que aplica reglas de inferencia y propiedades de las dependencias funcionales para obtener nuevas dependencias. El cierre de un conjunto de dependencias funcionales es importante para determinar las restricciones que deben cumplirse en una base de datos y garantías. Aquí tenemos los axiomas Armstrong. Los axiomas Armstrong, también conocidos como la regla de inferencia de dependencias funcionales, son un conjunto de reglas que se utilizan para deducir nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto dado. Estos axiomas se basan en las propiedades y relaciones que existen entre los atributos en una base de datos. Aquí están los 8 axiomas de Armstrong juntos con sus expresiones matemáticas. Aquí tenemos la reflexividad. Si X es un conjunto de atributos y Y es un subconjunto de X, entonces X es, determina funcionalmente ahí. Aquí tenemos su expresión matemática.
si X es un subconjunto de Y, entonces X determina funcionalmente a Y. Aquí de seguido está el aumento. Si X determina funcionalmente a Y, entonces XZ determina funcionalmente a YZ para cualquier conjunto de atributos Z. Seguido de eso tenemos la transitividad. Si X determina funcionalmente a Y y Y determina funcionalmente a Z, entonces X determina funcionalmente a Z. Seguido de la decomposición. Si X determina funcionalmente a YZ, entonces X determina funcionalmente a Y X determina funcionalmente a Z. Seguido de eso está la unión, que si X determina funcionalmente a y X determina funcionalmente a Z, entonces X determina funcionalmente a YZ. Pseudo transitividad. Aquí, si X determina funcionalmente a Y WY determina funcionalmente a Z, entonces WX determina funcionalmente a Z. Seguido de esto tenemos la descomposición transitiva. Si X determina funcionalmente a y Z determina funcionalmente a W, entonces XZ determina funcionalmente a YW. Y después está pseudo descomposición transitiva. Si X determina funcionalmente a y W determina funcionalmente a Z, entonces WX determina funcionalmente a YZ. Cierre de un conjunto de atributos. El cálculo de cierre de un conjunto de atributos permite 1. Comprobar si una dependencia funcional se deduce de un conjunto de dependencias funcionales sin necesidad de calcular su cierre. Se puede determinar si su comprobación es redundante para la integridad de los datos. 2. Comprobar si un conjunto de atributos es superclave asegura que el conjunto de atributos elegido por el diseñador es adecuado para determinar unívocamente cada tupla de una relación. Permite determinar superclaves que se pueden usar como índices sin repetidos para el acceso a los datos mediante consultas. 3. Calcular un conjunto mínimo de dependencias funcionales, útil para mantener la comprobación de integridad menos costosa. Tenemos el conjunto de cierre. El conjunto de cierre de un conjunto de atributos X, denotado de esta manera, de X elevado a más, que es el conjunto de cierre, representa todos los atributos que son funcionalmente dependientes de X. Puede ser representado en notación textual como una lista de atributos separados por comas, en notación matemática utilizando la notación de conjuntos, en un diagrama de dependencias funcionales o en una tabla de dependencias funcionales. Estas representaciones son comunes en el campo de la base de datos para expresar el conjunto de cierre y depende del contexto y las convenciones utilizadas. El lema escrito a continuación establece una condición para deducir una dependencia funcional X hasta Y a partir de un conjunto de dependencias funcionales S. La condición establece que si Y es un subconjunto de XS+, entonces se puede deducir dependencia funcional X hasta Y. En resumen, el lema establece que es un conjunto de atributos Y puede ser determinado a partir de X utilizando las dependencias funcionales en S, es decir, si Y es un subconjunto de XS+, entonces se puede deducir la dependencia funcional X hasta Y. Esto proporciona una regla útil para inferir nuevas dependencias funcionales a partir de un conjunto de dependencias funcionales y cierres de atributos. El corolario 1 establece una forma de determinar si una dependencia funcional de XY se deduce de un conjunto F de dependencias funcionales. El corolario establece que si Y es un subconjunto de XF cerrado, entonces se puede concluir que la dependencia funcional de XY se deduce de F. Además, el corolario afirma que es posible determinar si una dependencia funcional está en F cerrado en tiempo lineal. Esto significa que es posible verificar si una dependencia funcional específica pertenece al conjunto de F cerrado de dependencias funcionales dado en un tiempo proporcional a la cantidad de dependencias funcionales en F. Para aplicar el corolario, se deben seguir los siguientes pasos. Considera una dependencia funcional de X a Y que se desea verificar si se deduce de F. Calcula el cierre de X con respecto a F, es decir, XF cerrado. Comprueba si Y es un subconjunto de XF cerrado. Si Y es un subconjunto de cierre de XF, entonces se concluye que la dependencia funcional de XY se deduce de F. La importancia de colorario radica en que proporciona un método eficiente para verificar si una dependencia funcional específica se puede deducir a partir de un conjunto de dependencias funcionales dado. Al poder realizar esta verificación en tiempo lineal, se facilita la tarea de analizar y comprender la implicancia de un conjunto de dependencias funcionales en una base de datos. Recubrimiento de un conjunto de dependencias funcionales.
Es un proceso que simplifica el conjunto original eliminando redundancias y preservando las mismas implicancias funcionales. Se realizan reglas y algoritmos para eliminar dependencias innecesarias y obtener un conjunto mínimo de dependencias funcionales. El proceso implica eliminar dependencias triviales y redundantes. Se repiten los pasos hasta que no se pueden eliminar más dependencias. El recubrimiento resultante es un conjunto mínimo que mantiene las mismas implicaciones funcionales. Esto es importante para un diseño eficiente y no redundante de la estructura de una base de datos, mejorando la eficiencia de las operaciones de consulta y actualización. Aquí tenemos la equivalencia de un conjunto de dependencias funcionales. La equivalencia de conjunto de dependencias funcionales se refiere a la igualdad de funciones entre dos conjuntos. Se demuestra si cada dependencia del primer conjunto implica todas las dependencias del segundo conjunto, y viceversa. Si se cumplen ambas condiciones, los conjuntos son equivalentes y tienen las mismas implicaciones funcionales. Esto es importante en la normalización de la base de datos, ya que permite comparar representaciones y simplificar el conjunto de dependencias. Mejora la eficiencia y comprensión del diseño de la base de datos. Conjunto mínimo de dependencias funcionales. Un conjunto mínimo de dependencias funcionales es aquel que es irreducible y mantiene todas sus implicaciones funcionales necesarias en una base de datos. Cumple con la propiedad de irreductibilidad, donde ninguna dependencia funcional puede ser eliminada sin implicaciones funcionales. Además, es completo, ya que incluye todas las dependencias necesarias para representar todas las implicaciones relevantes de la base de datos. Para obtener el conjunto mínimo se eliminan dependencias redundantes y triviales. Las redundantes se reducen en otras dependencias, mientras que las triviales tienen el lado derecho como subconjunto del lado izquierdo. El conjunto mínimo de dependencias funcionales es crucial para un diseño eficiente y no redundante en la base de datos. Mejora el rendimiento de la operación y facilita el mantenimiento de la integridad de los datos. Aquí tenemos el recubrimiento mínimo de un conjunto de dependencias funcionales de F. Busca obtener un conjunto reducido equivalente al original, sin dependencias redundantes. El objetivo es eliminar dependencias innecesarias sin perder implicaciones funcionales. El proceso implica aplicar reglas de simplificación y eliminación de redundancias al conjunto original. Se eliminan dependencias redundantes que pueden deducirse de otras, así como dependencias triviales donde el lado derecho es subconjunto del izquierdo. El resultado final es el recubrimiento mínimo, que es un conjunto mínimo de F que mantiene todas las implicaciones funcionales del conjunto original. Dependencia multivalorada. En el diseño de base de datos describe una relación entre conjuntos de atributos en la que la presencia de ciertos valores en el conjunto determina la existencia de otros conjuntos. Se denota donde X y Y son conjuntos de atributos. A diferencia de la dependencia funcional, permite múltiples combinaciones posibles en lugar de una relación uno a uno. Las dependencias multivaladas son relevantes para evitar la redundancia de datos y se puede eliminar mediante la descomposición de la relación original en relaciones más pequeñas y normalizadas. Tenemos las dependencias multivaloradas triviales. Las dependencias multivaloradas triviales en una relación de base de datos no aporta información adicional. Son dependencias que siempre se cumplen o que pueden deducirse de otras dependencias existentes. Una dependencia multivalorada trivial se da cuando el conjunto de atributos Y es un subconjunto de X, y cuando ambos conjuntos son vacíos, estas dependencias no representan variación o dependencia real entre los conjuntos de atributos. En el diseño y normalización de bases de datos, se busca eliminar estas dependencias triviales y enfocarse en las dependencias multivaloradas no triviales, que ofrecen relaciones más significativas entre los atributos. Reglas de inferencia. Regla de reflexividad para dependencias funcionales. Esta regla establece que si un conjunto de atributos X está completamente determinado por otro conjunto de atributos Y, entonces existe una dependencia multivalorada entre ellos. Regla de aumento para dependencias funcionales. Esta regla indica que si existe una dependencia multivalorada entre X e Y, entonces se puede extender a cualquier otro conjunto de atributos Z sin afectar la dependencia. Regla de transitividad para dependencias funcionales. Esta regla permite inferir una nueva dependencia multivalorada a partir de las dos dependencias multivaloradas existentes. Regla de complemento para dependencias multivaloradas. Esta regla permite descomponer una dependencia multivalorada en dos dependencias más pequeñas. Regla de aumentatividad para dependencias multivaloradas. Esta regla permite inferir una nueva dependencia multivalorada a partir de una dependencia existente y la inclusión de conjuntos de atributos. Regla de transitividad para dependencias multivaloradas. Esta regla permite inferir una nueva dependencia multivalorada a partir de dos dependencias multivaloradas existentes. La regla 7 establece que una dependencia funcional también implica una dependencia multivalorada. La regla 8 permite inferir nuevas dependencias multivaloradas a partir de una dependencia funcional existente.